El siguiente segmento tiene contenido o opinión. Muy bien, 6:26. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? ¿Qué tal el fin de semana? Espero que todo bien, que hayan disfrutado, que hayan descansado, que hayan compartido junto a su familia y que, claro, inicien la semana con mucho ánimo. Mañana fría en la capital de la República, 11 grados centígrados, no llueve, al menos ahora mismo en esta parte del distrito metropolitano de Quito. Abrazos para todos, verano atípico, ¿no? No sé si ya seguimos en verano, pero estamos en agosto y han caído en los últimos días hasta granizadas. La del sábado después del mediodía en el sur de Quito, impresionante. Impresionante la granizada en el sur de Quito. Bueno, el comportamiento climático que tenemos ahora mismo. Y habrá que cuidarse porque todo apunta, al menos las señales de este fin de semana, mañana las vamos a comentar con seguramente mucha mayor amplitud. Todas las señales apuntan a que no habrá un nuevo decreto que signifique el estado de excepción en el Ecuador para enfrentar la pandemia del coronavirus COVID-19. Hubo un mensaje generado por la Secretaría de Comunicación de la Presidencia que deja entrever aquello. Lo vamos a revisar y lo vamos a compartir, a socializar el día de mañana con ustedes para que cada uno tenga su propia lectura. Lo que sí les adelanto es que, de acuerdo a ese video difundido el fin de semana, todo apunta a que no habrá prolongación del estado de excepción, no habrá un nuevo estado de excepción y tendremos que cuidarnos porque eso es lo que nos dicen. Saludos a Diego Quito. Cayó el bombillo, en el último minuto, con tremenda falla de Leandro Vega. Ganó Barcelona 2-1, un clásico que tuvo sus bemoles, ¿no? Primer tiempo fue todo amarillo, un dominio absoluto de Barcelona en la primera etapa. El segundo tiempo los cambios mejoraron ostensiblemente al Emelec, que inclusive se adelantó en el marcador con un gol de la Tuca Ordóñez. Luego vino un penal tras una falta torpe de un joven, ¿no? De 21 años, de un chico que está dando sus primeros pasos en el fútbol profesional. Cometió un error como lo suele cometer cualquier adolescente, incluso los profesionales, ¿no? Los más consagrados cometen ese tipo de errores. Y luego un error, miren ustedes, lo de Leandro Vega, que deja ahí la pelota, se la quitan y marca el gol Barcelona en el último minuto. Pero ganó el clásico apasionante, así que para Diego, que me está preguntando, efectivamente ganó el ídolo. Ya me va a decir que el aire huele a caramelo este lunes. Veamos cuánto les dura. Abrazos, Diego, abrazos para usted, también para Eduardita, que nos dice Barcelona, Barcelona amarillo. Abrazos para ustedes. Bueno, abrazos para la parroquia canaria que está celebrando el resultado del clásico del Astillero. Gracias, Huguito Mejía. 8 grados centígrados, me dice dónde se encuentra. Qué barbaridad, qué frío que está haciendo en algunos sectores de la capital de la República. Bueno, ¿qué les parece si hablamos y compartimos información sobre la noticia política del momento? Hay que explicar, y creo que es importante que ustedes pongan mucha atención a la explicación que voy a generar en los siguientes minutos, porque creo que todos estamos escandalizados cuando a las 23:59 de ayer culminó, ese fue el último minuto, a esa hora se cerró el plazo para que las organizaciones políticas lleven adelante los respectivos ejercicios de democracia interna. Y hablamos de que ese registro se cerró con 18 binomios presidenciales. Es muy importante que nuestra audiencia tome en cuenta que no es que necesariamente vamos a tener una sábana con 18 binomios presidenciales. Mostremos, DJ, a la audiencia cómo quedaría esa sábana si es que nos imaginásemos que los 18 binomios presidenciales van a quedar calificados. Para quienes nos acompañan en nuestra transmisión de Facebook Live, para los televidentes de Majestad Televisión, les estamos proyectando en este momento la sábana y, ojo, ahí falta un binomio que al filo de la medianoche fue registrado ante el Consejo Nacional Electoral. Pero así quedaría, digamos, la sábana. Si es que los 18 binomios, allí tienen ustedes 17, insisto, falta uno, porque, insisto, al filo de la medianoche se presentó la precandidatura a la presidencia de Juan Fernando Velasco por el movimiento Construye, así le han puesto el nombre, pero es la ruptura,
No sé, no tengo claridad si es que efectivamente hubo algún cambio en la denominación jurídica de ruptura, pero ayer hubo un cambio en la cuenta Twitter, hubo un cambio en la imagen y se presentaron como Construye y fomentaron la candidatura de Juan Fernando Velasco. Ahí tienen ustedes. Esos serían los binomios que salen de los ejercicios de democracia interna, pero amable audiencia, no significa que los 18 binomios van a constar en la papeleta que recibiremos los ecuatorianos el 7 de febrero del 2020 y ya lo voy a explicar. Así que pónganle mucho ojo a esta explicación, inclusive para tener mayor claridad sobre justamente lo que está ocurriendo en el país. Vamos revisando uno a uno. Pongamos pantalla dividida, DJ, por favor. Vamos a revisar uno a uno. Allí tienen ustedes una primera aproximación. En esta papeleta que tienen ustedes allí, el binomio Andrés Arauz-Rafael Correa, que correría por la alianza entre la lista 1 y la lista 5, es decir, Centro Democrático y Fuerza Compromiso Social. Ese sería el binomio justamente del denominado Frente UNES, el de Andrés Arauz y Rafael Correa. Tenemos ahí en la pantalla a Guillermo Lasso y Alfredo Borrero del Movimiento Creo, la lista 21. Luego tenemos, vamos a hacer un poquito más grande esto. ¿Quién nos aparece allí? Correcto. A Lucio Gutiérrez y David Dorero, la lista 3 por la Sociedad Patriótica. A Guillermo Celi con Verónica Sevilla, el binomio del Movimiento Suma, esa es la lista 23. Tenemos a la lista 51, la Concertación, César Montúfar en binomio con Julio Villacreces. Tenemos a la lista 8, el Partido Avanza, Isidro Romero Carbo con Sofía Merino. Tenemos a la lista 18 del Movimiento Pachacutic, Yacu Pérez, está pendiente su compañera de fórmula. Ayer el propio precandidato presidencial y todavía prefecto de la provincia de Azuay hablaba justamente de que tras la declinación de Larisa Marangoni como candidata a la vicepresidencia de la República, el día de hoy anunciará a otra mujer guayaquileña. Se conoce que sería Marta Roldós Bucarán, sería su compañera de fórmula. Tenemos también allí a la lista 4, el Movimiento Ecuatoriano Unido, Gerson Almeida y Marta Villafuerte. Tenemos a el Partido Democracia Sí, esa es la lista, permítame por favor, Democracia Sí, se nos perdió aquí el número de Democracia Sí. Es la lista 20, Democracia Sí. En esta papeleta, en esta simulación de papeleta, que insisto, no es la papeleta, cuidado, no vayan a pensar que esta va a ser la papeleta, esto va a cambiar, ¿ya? Pero no hemos puesto en orden. Las papeletas por lo general van en orden de menor a mayor, en orden ascendente. Aquí está en desorden. Aparece Gustavo Larrea con su compañera de fórmula, Alexandra Peralta. Allí también en pantalla tienen al sorpresivo binomio también de Alianza País, Jimena Peña, actual asambleísta, y el exsecretario nacional de Comunicación, Patricio Barriga Jaramillo. Tenemos también el binomio de Podemos, del movimiento que lidera Paul Carrasco. El propio Paul Carrasco anunció su precandidatura a la presidencia de la República. Esa lista 33 en binomio con Fran Vargas Anda, el hijo del general Fran Vargas Pasos. Su hermano Vladimir Vargas Anda fue asambleísta. Tenemos también el binomio del Movimiento Justicia Socialista 11, Fabricio Correa y Marcia Yazbek. Tenemos al binomio del Partido Social Cristiano, Cristina Reyes Hidalgo, y el ex asambleísta y ex candidato a la prefectura de la provincia de Pichincha, Diego Salgado. Tenemos al binomio del Movimiento Libertades Pueblo. Libertades Pueblo es la lista, a ver, veamos, es el número 9, Libertades Pueblo, Esteban Quirola y el jurista Juan Carlos Machuca. Y allí tenemos
al binomio de FE, de Fuerza Ecuador, Miguel Salem Cronfle y Gustavo Bucarán Ortiz. Quitemos el gráfico. Allí faltan dos binomios, porque digo, este gráfico lo preparamos en el portal Primera Plana un poco más temprano. Allí falta el binomio que se anunció y que pensamos que era el último, el de la Izquierda Democrática. Presenta a Javier Hervás y a María Sara Gijón. María Sara Gijón, la compañera de fórmula de Javier Hervás en Izquierda Democrática. Y bueno, al filo de la medianoche lo dicho, ¿no? Juan Fernando Velasco y Ana María Pesantes como binomio de la ruptura que ahora se llama Construye. Insisto, yo no tengo conocimiento de que la ruptura haya cambiado su personería jurídica, pero al menos públicamente así ha sido presentado, ¿no? Así ha sido presentado como Construye. Esas son las novedades. A ver, creo que a muchos, insisto, nos ha escandalizado ver a 18 binomios que han manifestado su intención de participar en el proceso electoral. Insisto, esto no significa que estos nombres que acabo de decir y que todas estas organizaciones políticas van a poner candidato presidencial. Este es apenas el primer paso, y debemos seguir manejando estos nombres como precandidatos a la presidencia y vicepresidencia de la República. Precandidatos. Una candidatura queda en firme cuando ha sido calificada por el Consejo Nacional Electoral, ni siquiera cuando se inscribe la candidatura, sino cuando es ya calificada por el Consejo Nacional Electoral, lo que quiere decir que esa candidatura está en firme y, por ejemplo, los sujetos políticos que se presenten como candidatos gozarán del principio legal de la inmunidad durante el desarrollo de la lid electoral. Ahora bien, hay algunas consideraciones, por eso digo, de aquí seguramente se va a recortar este número. ¿Por qué razón? A partir de la medianoche de hoy, es decir, desde las 0 horas de este lunes hasta el próximo 3 de septiembre, se abre una etapa de 10 días que finalizará el 3 de septiembre, en la que el Consejo Nacional Electoral deberá verificar, deberá certificar con los informes de sus delegados que estas organizaciones políticas que he mencionado, estas 18 organizaciones políticas que he mencionado, llevaron adelante de forma legal y cumpliendo los reglamentos los ejercicios de democracia interna previstos en el Código de la Democracia. Nos referimos a primarias, que nadie hizo primarias, aunque nos quieran vender la idea de que se hicieron primarias, nadie hizo primarias. Lo que se hicieron fueron convenciones o asambleas. Todas las organizaciones políticas hicieron convenciones, nadie hizo primarias. Deben verificar aquello. ¿Y por qué les digo esto? Ayer tuve una información por parte del Consejo Nacional Electoral que al menos una de todas estas 18 organizaciones políticas, al menos una, se presume no habría cumplido legalmente con el requisito de la democracia interna, es decir, con la presencia de personas empadronadas que certifiquen ser afiliados o adherentes a esa organización política. Si esto se confirma, esa precandidatura quedará en nada y no será registrada como tal dentro de justamente los registros que lleva adelante el Consejo Nacional Electoral. Eso por un lado, digamos, hay este papel del Consejo Nacional Electoral que tiene que certificar que los ejercicios de democracia interna se hayan cumplido con base a lo que dice el Código de la Democracia. Ese será un escenario. El otro escenario es que en estos 10 días, los precandidatos que salieron de los procesos de democracia interna de las organizaciones políticas deben acudir a las delegaciones electorales, al Consejo Nacional Electoral o a los consejos electorales de cada una de las provincias o a las delegaciones electorales de los ecuatorianos residentes en el exterior. Entiendo que esto se maneja a nivel de embajadas y de consulados. Deben acercarse y firmar un documento en el que aceptan el resultado del proceso de democracia interna y se registran como precandidatos a los cargos de elección popular. Es decir, digamos, a partir de hoy voy a poner un ejemplo, ¿no?
Isidro Romero Carbo y su compañera de fórmula Sofía Merino deben acudir al Consejo Nacional Electoral y firmar el documento mediante el cual se registran y aceptan la precandidatura a la presidencia y vicepresidencia de la República. Lo mismo tiene que hacer cada uno, solamente lo estoy poniendo como ejemplo. Lo mismo tiene que hacer cada uno. Y allí evidentemente puede haber otro tropiezo. Esto deben hacerlo todos, los candidatos a la presidencia y vicepresidencia de la República, los candidatos a asambleístas nacionales. En el caso de los binomios presidenciales y asambleístas nacionales, deben registrarse de modo personal ante el Consejo Nacional Electoral. Los candidatos a asambleístas provinciales deben registrarse ante el Consejo Nacional Electoral de su provincia, de cada una de las 24 provincias de la República, y los candidatos a asambleístas por los ecuatorianos residentes en el exterior deben hacer lo propio en las delegaciones electorales de los países donde residen y donde quieren ser candidatos. Aquí, por ejemplo, va a haber dificultades. Partamos tal vez del primer binomio, ¿no? Del binomio de la lista 1, el de Andrés Arauz con Rafael Correa. Rafael Correa no puede venir al país porque sobre él pesa una orden de prisión preventiva. Además, ha sido sentenciado en 2 instancias por la Corte Nacional de Justicia. Si bien es cierto, la sentencia contra Correa no está ejecutoriada y en estricto rigor, Correa no ha perdido sus derechos políticos ni sus derechos de participación. En este momento no hay impedimento jurídico para que Rafael Correa pueda presentar una candidatura. Hay reglamentos aprobados por el Consejo Nacional Electoral, que los hemos comentado en varias ocasiones en este espacio, que obligan a que el trámite de inscripción, primero el de registro, que es este que les estoy señalando de estos 10 días, y el posterior de inscripción deben ser personalísimos e indelegables. Es decir, Correa no va a acudir al Consejo Nacional Electoral por obvias razones a registrar su candidatura a la vicepresidencia de la República, es decir, a firmar el documento aceptando el resultado del ejercicio de democracia interna del Centro Democrático y ratificar su condición de precandidato a la vicepresidencia de la República. No lo va a hacer porque no puede, porque sobre Correa hay una orden de prisión preventiva y si Correa viene al país será detenido por las autoridades. Así funciona esto, así es. Lo que va a hacer la defensa o la parte jurídica del expresidente Rafael Correa es procurar presentar la precandidatura del exmandatario a través de un poder notariado, que es un instrumento legal, para ver si les aceptan la inscripción de la candidatura. Pero por ahora no se puede decir que ya Correa va a ser candidato a la vicepresidencia de la República. Esto puede pasar. En cuyo caso, si es que esto ocurre, los reglamentos y la normativa relacionada con la inscripción de las candidaturas prevé que se pueda reemplazar a este precandidato. Y por eso se habla de la otra alternativa en el evento de que finalmente Correa no pueda ser precandidato y luego candidato. La otra alternativa será el ingeniero Carlos Rabascal Salazar. Es lo que se ha mencionado en estas horas y es lo que debería ocurrir en estricto rigor. Lo mismo va a pasar con la precandidatura a la Asamblea Nacional de Pablo Romero, exsecretario nacional de Inteligencia, que en lo personal, y permítanme hacer un comentario, yo no entiendo cuál es la razón política, al menos política, por la que incorporaron dentro de una lista de asambleístas nacionales a una persona que está privada de la libertad y sobre el quien existe una sentencia que, si bien es cierto, no está ejecutoriada, pero el señor Romero no se puede registrar ante el Consejo Nacional Electoral porque está detenido. Es, digamos, un símil a lo que acabo de explicar en el caso de Correa. No puede acudir al Consejo Nacional Electoral para registrar la inscripción porque está detenido. Recuerden ustedes que él fue detenido en España y fue deportado por las autoridades españolas. Yo no entiendo realmente, más allá de que lo pusieron en un puesto secundario, pero termina siendo inexplicable. Yo no me explico, de verdad que no entiendo la razón. No entiendo la razón. Lo ponen en un puesto secundario, ciertamente, en el puesto 12 de asambleístas nacionales. Son 15 candidatos a asambleístas nacionales. Lo ponen en el puesto 12. Pero ¿cuál es la razón de ponerlo? Si está claro que el hombre está detenido y sobre él hay una sentencia que, si bien es cierto, no está ejecutoriada,
Hay una sentencia, pero lo ponen en la lista. Y estando detenido, es obvio que no se podrá registrar como candidato. Igualmente, seguramente tratarán de utilizar esta alternativa del poder notariado para procurar registrar esa inscripción, pero a mí me parece que termina siendo impresentable, todo respeto, termina siendo impresentable, más allá de la presunción de inocencia que siempre hemos defendido en este espacio de noticias y lo vamos a seguir defendiendo, más allá de aquello, pero termina siendo impresentable que pongan en una lista de asambleístas nacionales a una persona que está privada de la libertad. Y es el mismo caso de Abdalá Bucaram. Abdalá Bucaram, amable audiencia, finalmente, luego de toda la bulla que armó en las últimas 2 o 3 semanas, no se presentó como candidato a la presidencia de la República y ayer, en el ejercicio de democracia interna, que el CNE tiene que certificar si se llevó adelante conforme dispone la normativa en el partido Fuerza Ecuador Lista 10, Bucaram se anuncia como candidato o como precandidato a liderar la lista de asambleístas nacionales por Fuerza Ecuador Lista 10. Pero Bucaram está con arresto domiciliario y tampoco puede acudir al Consejo Nacional Electoral a inscribirse. Si bien es cierto, sobre Bucaram ni siquiera hemos llegado a la etapa de juicio, es decir, Bucaram está en este momento en fase de instrucción fiscal. Ya pasó la indagación previa, está en fase de instrucción fiscal. Pero Bucaram está con arresto domiciliario. Bucaram no es que puede salir de la casa, venir a Quito y registrar su inscripción en el Consejo Nacional Electoral. ¿Cómo van a hacer? Igualmente con un poder. Entonces son cosas que uno no entiende. O sea, en esto también uno entendería que hay que ser pragmáticos o prácticos, ¿no? Y se presentan determinadas candidaturas que provocan una discusión o que terminan generando polémica. Entonces, esto va a ocurrir en los siguientes 10 días. En los siguientes 10 días también va a ocurrir que la señora Larissa Marangoni no se va a presentar como candidata a la vicepresidencia de la República o precandidata a la presidencia de la República. No va a acudir al Consejo Nacional Electoral para firmar el documento donde acepta el resultado de la convención del movimiento Pachacutic. La normativa establece que frente a esta declinación de la precandidatura, Pachacutic pueda directamente designar a otra precandidata y se conoce que sería Marta Roldós Bucaram, quien acompañaría en la papeleta a Yacu Pérez por la lista 18. Eso, digamos, dentro de las dificultades jurídicas y reglamentarias que se podrían evidenciar en el curso de estos 10 días que comienzan a correr desde hoy, desde este lunes hasta el próximo 3 de septiembre. Pero por otra parte, querida audiencia, por otra parte, esta etapa abre también la posibilidad de que con esas 18 precandidaturas a la presidencia y vicepresidencia de la República, las organizaciones políticas confirmen las candidaturas, declinen las candidaturas o concreten alianzas con varias organizaciones políticas o con otras organizaciones políticas. Y en función de esas alianzas, declinar las candidaturas o precandidaturas que han salido en los últimos ejercicios de democracia interna. Y me parece, amable audiencia, que el ejemplo más concreto lo encontramos ayer en el Partido Social Cristiano. El Partido Social Cristiano el día de ayer toma 2 decisiones que certifican lo que estoy diciendo. Por un lado, confirman o nominan como precandidata a la presidencia de la República a la abogada Cristina Reyes Hidalgo y como candidato a la vicepresidencia de la República al señor Diego Salgado, ex asambleísta y ex candidato a la prefectura de la provincia de Pichincha. Pero al mismo tiempo resuelven los socialcristianos que la Asamblea Nacional del Partido Social Cristiano y su directorio nacional, o su directorio nacional, están autorizados para concretar alianzas políticas para todas las dignidades de elección popular a nivel nacional y también alianzas provinciales para asambleístas. ¿Qué significa esto? En buen romance y haciendo o ejerciendo el periodismo de interpretación, los socialcristianos dejan abierta la posibilidad de declinar la candidatura presidencial de
Cristina Reyes Hidalgo en función de respaldar a otro candidato. Dejan abierta esa posibilidad. No descarten ustedes que en el transcurso de estos días hay una declinación del binomio del Partido Social Cristiano y se decanten por apoyar a otra candidatura, que es lo que también se ha mencionado. Que es lo que yo creo en estricto rigor. De estas precandidaturas, habrá candidaturas que quedarán en firme. La de Creo, la de Centro Democrático, es decir, la del Frente UNES, más allá de que va a ser muy complicado que califiquen la candidatura del economista Correa, pero va a haber una candidatura, un binomio presidencial del Frente UNES, de Centro Democrático en Compromiso Social. Dudo mucho que Lucio Gutiérrez pueda declinar eventualmente su postulación. No creo tampoco que en el ámbito de o en el pensamiento de una eventual declinación de la candidatura esté la del Partido Avanza. O sea, yo creo que esa candidatura va, la de Isidro Romero. La de Yacu Pérez, no tengo dudas que va a ratificarse esa candidatura. La del movimiento Suma, veamos si se mantiene como una candidatura formal, lo vamos a hablar más adelante con la candidata, la precandidata a la vicepresidencia de la República, Verónica Sevilla. Habrá que ver si finalmente cuaja la candidatura de Alianza País. ¿Cómo le vieron ustedes? A mí me causó una enorme sorpresa que Alianza País finalmente haya puesto candidato a la presidencia y vicepresidencia de la República, o candidata a la presidencia y vicepresidencia de la República. Una organización política muy venida a menos en los últimos tiempos, una organización política presidida por alguien que no hace actividad política, que no preside la organización política, que no está presente dentro de las decisiones de la organización política, y me refiero al presidente de la República. Una organización política que además ha perdido mucho de su músculo a nivel de base y de su músculo electoral. Y digamos, hay que mencionar esto porque estamos hablando de la organización política que fue dominante durante una década, entre 2007 y 2017. Hoy muy venida menos. ¿Será que Alianza País confirma y ratifica que pondrá candidato presidencial? ¿O deja abierta la posibilidad de declinar esas candidaturas en función de respaldar a otra? Hay una entrevista que concede la asambleísta Ana Belén Marín de la provincia de Cotopaxi de Alianza País a Diario El Telégrafo. Entrevista que además mereció un titular totalmente descontextualizado porque hay que leer la entrevista que le hacen. Y en esa entrevista le preguntan a Ana Belén Marín sobre posibles alianzas y la primera opción que ella menciona es la posibilidad de que Alianza País respalde la candidatura de Gustavo Larrea, de Democracia Sí. Lo dijo Ana Belén Marín. Con base en esa declaración, no descarten que probablemente Alianza País finalmente no presente, ya en el momento de la inscripción de candidaturas, no presenten binomio formal a la presidencia y vicepresidencia de la República. Podrían ellos respaldar a Gustavo Larrea según las declaraciones que le hizo la asambleísta Ana Belén Marín a Diario El Telégrafo. A Diario El Telégrafo también, ella dejó entrever la posibilidad, en un caso extremo, de apoyar a Guillermo Lasso, pero hay que leer bien la entrevista, porque no es eso lo que dice exactamente. O sea, frente a la insistencia de la persona del colega, de la colega o del colega que la entrevista, le hablan de un caso extremo, ella insiste en que Lasso está en la antípoda del pensamiento de Alianza País, pero que en un caso muy extremo, ellos podrían respaldar a Lasso. A mí me dejó una serie de sensaciones esa declaración. De alguna manera confirmaría algo que se ha mencionado mucho en los últimos tiempos, en el sentido de este alejamiento radical y ya total de la Alianza País que conocimos entre 2007 y 2017 y la Alianza País versión 2020-2021, más cercana a la derecha ideológica. Mucho más cercana a la derecha ideológica.
y muy por encima o muy lejos de su pensamiento y de su ideario con el que nacieron en el año 2006, para las elecciones del 2006 y luego gobernar desde el año 2007. No veo que es una organización política sólida. De hecho, hay muchas organizaciones políticas hoy que no sé con qué músculo político electoral podrían participar en el proceso electoral que se avecina. Y les voy a mencionar algunos ejemplos. Ecuatoriano Unido, por ejemplo, con todo respeto para su dirigencia y para su militancia, pero ¿cuál es la base social, la base política del Movimiento Ecuatoriano Unido que consta en el casillero 4? Ese casillero 4 que en el pasado le perteneció a Concentración de Fuerzas Populares, que igualmente fue un partido muy fuerte a nivel del populismo político de la República, cuya máxima expresión fue Asad Bucarán El Maín, y que en las elecciones de 1984 alcanzó el 4º lugar, si la memoria no me es infiel, con el doctor Ángel Duarte Valverde. Año 88, perdón, alcanzó el 4º lugar. Detrás de Rodrigo Borja, Abdalá Bucarán, Sixto Durán Ballén, y ahí apareció Ángel Duarte Valverde en 1988, por Concentración de Fuerzas Populares. Bueno, hoy en esa lista 4, en el casillero 4, aparece un movimiento que no sabemos cuáles son sus ejecutorias, no tiene legisladores, entiendo que no tiene alcaldes ni prefectos, no sé si tenga concejales o miembros de juntas parroquiales, no sé cuál es el músculo que puede tener esta organización política. ¿Cuál es el músculo de Libertades Pueblo, la lista 9, que inicialmente iba a respaldar la candidatura de Fernando Balda y que ahora plantea la posibilidad de una candidatura de un empresario vinculado al agro, empresario orense vinculado al agro, de la provincia del Oro, exprefecto de la provincia del Oro, el señor Esteban Quirola? Pero ¿cuál es la base social y político-electoral que tiene Libertades Pueblo? ¿Cuál es la base político-electoral de Justicia Social que ha presentado la precandidatura de Fabricio Correa Delgado? Justicia Social, que es el movimiento creado por el esposo de Pamela Martínez, el abogado Jimmy Salazar Gaspar, presidente del Colegio de Abogados del Guayas. ¿Cuál es la base social de la lista 16? La base político-electoral de la lista 16. El movimiento llamado Amigo, que plantea la candidatura del señor Pedro José Freile en binomio con Bolívar Solís Figueroa. Y menciona estas organizaciones políticas porque en realidad, si bien es cierto, están registradas estas organizaciones políticas, y por supuesto que como cumplen con los requisitos, tienen el legítimo derecho de presentar precandidatos y luego candidatos, pero creo que en algún momento habrá que abrir el debate, un amplio debate nacional, sobre el número de organizaciones políticas que tiene el Ecuador. Tiene 24 partidos y movimientos políticos nacionales. 24. Un país con 13 millones de electores. 24 movimientos políticos nacionales y partidos políticos que por su esencia deben ser nacionales. De esos 24, ¿cuántos realmente tienen presencia en el espectro político electoral de la República? ¿Cuántos? ¿Y por qué es importante que se abra este debate en algún momento? Ya no se puede abrir ese debate en este momento. Ese debate debió haber quedado abierto en su momento con las reformas al Código de la Democracia o en su momento con plantear una reforma a la Constitución de la República, sin que eso signifique atentar contra los derechos de participación. Pero tiene sentido que en el Ecuador tengamos 24 organizaciones políticas nacionales, de las cuales 18 nos presentaron candidatos a la presidencia o precandidatos a la presidencia de la República. ¿Tiene sentido eso? Desde mi punto de vista no tiene sentido si es que pensásemos en un país en el que se requiere identificar consistencias político-ideológicas. Habrá que ver, por ejemplo, de estas organizaciones políticas, las he mencionado respetuosamente, porque son organizaciones que no tienen ahora mismo ninguna presencia y que no han ganado nada en las elecciones en las cuales han participado en los últimos tiempos.
Habrá que preguntarles además cuál es su ideario, cuál es su ideología, que es un debate que también debe abocarnos y debe invitarnos a la reflexión en el Ecuador. ¿Cuál es la ideología de los candidatos? ¿Cuál es su pensamiento sobre la economía, sobre el empleo, sobre la producción, sobre la institucionalidad, sobre la justicia, sobre la redistribución de la riqueza, sobre los acuerdos internacionales? ¿Cómo quieren generar empleo? Esas son las preguntas que los ecuatorianos necesitamos que nos respondan. Esas son las preguntas. Yo pregunto, si en estas organizaciones políticas, a cuyos líderes no conozco, que no tienen o no han ganado una elección, pero que están ahí registradas en el registro de organizaciones políticas del Consejo Nacional Electoral, yo pregunto, ¿tienen claridad sobre su ideología, sobre su ideario, sobre su rol? De esto vamos a conversar a lo largo de toda la semana, pero es un primer punto de partida y una primera aproximación. Entonces, con esto cierro. No coman cuento, 18 precandidatos a la presidencia y vicepresidencia, pero no necesariamente esos 18 constarán en la papeleta que recibiremos los ecuatorianos el 7 de febrero. Esto lo vamos a comentar durante toda la semana para conocimiento de nuestro público. 7:01 en la mañana, pausa, y al retornar, la precandidata a la vicepresidencia de la República por el Movimiento Suma, Verónica Sevilla, aquí en A Primera Hora.